¿Qué tal, amigos? Saludos, buenas noches de nuevo. Victoria con empaque de la Unión Deportiva Almería, sólida, solvente, 3-0. No diría que plácida porque, bueno, hubo cuestiones que dilucidar en cuanto a decisiones, incluso arbitrales, que pudieron o no ser polémicas. En Cádiz algunas han sido protestadas, pero no es óbice para que reconozcamos la superioridad del equipo de Rubí sobre el equipo de Gaizka Garitano. 3-0, que hace que la Unión Deportiva Almería se establezca en esa posición de privilegio, justo por detrás de los tres colíderes, un punto menos, pero saben ustedes que pendientes de ese partido que aún está pendiente de que decida la fecha el juez único de competición deportiva. Ese segundo tiempo en el Alfonso Murube entre el Ceuta y la Unión Deportiva Almería. Decisión del juez, como ya dijimos en su momento, porque hay disparidad en cuanto a la fecha que proponen ambos clubes. La Unión Deportiva Almería proponía precisamente el próximo día 26 de noviembre, miércoles, y el Ceuta el día que propone es el 10 de diciembre, que también es miércoles. Por lo tanto, estábamos pendientes de que hoy incluso hubiera la resolución y esperaremos a las próximas horas para que así sea. Dicho todo esto, también pendientes del partidazo del próximo sábado, 6:30 en Butarque. Quien no reconoce como un partido histórico es el Leganés Unión Deportiva Almería por todas las connotaciones que ello lleva. Bueno, pues afrontará el equipo rojiblanco este encuentro con la baja por acumulación de amonestaciones de Dion Lopi, que vio la tarjeta amarilla y acumula ciclo, independientemente de que no se haya sumado todavía la que se le mostraba, pero pasará a formar parte precisamente del ciclo de cartulinas, la que se le mostraba en el Alfonso Murube. Decíamos que hoy tenemos, pues la verdad que un cartel de lujo para hablar de esta nueva jornada de competición, y siempre es un privilegio que nos acompañe en el plató del Desmarque un entrenador que forma parte, sin lugar a dudas, de la historia más rutilante de la Unión Deportiva Almería. Desde luego, un almeriense al que todos le tenemos un especial afecto y que, como digo, pues siempre es un lujazo tenerlo aquí para que analice el fútbol y la jornada concerniente precisamente a los equipos almerienses. Fran Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo al Desmarque, muy buenas. Hola, buenas noches. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. A bote pronto, me imagino que tuviste ocasión de ver y seguramente, digo ya, disfrutar del partido de la Unión Deportiva Almería, porque seguramente no es de esos partidos que dejan de cara a la galería la vistosidad de un juego precioso, pero sí me imagino que es uno de esos partidos que deja satisfechos a los entrenadores por el buen trabajo de sus jugadores. No sé si lo ves así. Sí, lo veo a la Unión Deportiva Almería en muy buen momento, en todos los aspectos. Creo que hay un equilibrio, una solidaridad, un compromiso de los futbolistas a nivel colectivo que como entrenador te gusta ver, y luego hay una confianza a nivel individual que está dando resultados, y más, se está recuperando jugadores desde el banquillo y hace que la plantilla pues esté dando su nivel, porque yo creo que es una plantilla del nivel que está dando como mínimo. Y bueno, solo puedo decir cosas positivas del partido de ayer. Es cierto que el Cádiz me gustó el planteamiento que tuvo al inicio, un planteamiento valiente, presionante, que le costó un poco a la Almería superar un poco la primera línea de presión, pero bueno, sobre todo después al raíz del gol de Thalys, que por cierto define muy bien, con mucha calidad. El Almería fue dueño y señor del partido, y es verdad que hasta el 2-0, pues bueno, estás viviendo el partido un poco intranquilo, pero sí que a partir de ahí, sobre todo, pues, hubo mucha superioridad, y creo que es de esos partidos que terminas tranquilo, viéndolo relajado y disfrutando. El magisterio de uno de los grandes entrenadores almerienses de los que podemos presumir, porque tenemos muchos y afortunadamente, bueno, me imagino, Fran, que ya me decías que has tenido propuestas, pero que en este momento está en esa situación de elegir la propuesta que mejor te convenga en cuanto a equipos se refiere. Incluso me hablabas de que han llegado incluso propuestas de equipos de fuera de España, pero que no está en tu mente en este momento salir de la competición nacional, ¿no? Bueno, todo hay que valorarlo. Está claro que he estado cerca de coger banquillo en estas semanas. Unas cosas u otras no ha ocurrido, y bueno, y sí que es verdad que tengo que estar tranquilo, saber elegir bien. Estoy en un momento que creo que vengo de hacer una buena temporada, y por lo tanto, bueno, hay que darse un poco de valor, pero estoy deseando trabajar, eso sin ninguna duda. Ya saben ustedes lo que pasó la pasada temporada. El Real Murcia disputó la fase de ascenso, se quedó en las puertas después de una magnífica temporada bajo la dirección de Fran Fernández, y este año el equipo pimentonero, un equipo histórico de una ciudad inmensa como es Murcia, pues sufriendo precisamente en primera ref. Decisiones equivocadas que después, lógicamente, se pagan caro,
cuando se hierra de esa manera, no dando continuidad a un entrenador del empaque, y vuelvo a reiterarme en esta palabra, del empaque, de la sabiduría y de, sobre todo, el buen hacer, como demuestra en su espléndida trayectoria el técnico almeriense. De uno de nuestros entrenadores favoritos almerienses a una de nuestras veratenses favoritas, y hablamos de periodismo deportivo, como es Ángeles Martínez, recién llegada de Vera para estar aquí en Retamar, donde tenemos los estudios del Desmarque. Retamar El Toyo. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Superando las inclemencias meteorológicas de la fuerte lluvia que ha caído esta tarde por la carretera, pero aquí con nosotros, a voz de pronto, titular de este partido de la Unión Deportiva Almería en esta 14ª jornada de competición, aunque está pendiente esa 13ª. Sí, bueno, pues yo creo que es un poco un suma y sigue, ¿no? Es la constatación jornada tras jornada del trabajo bien hecho, de un equipo bien planificado, de un equipo bien trabajado, y que al final pues eso jornada tras jornada pues se ve en el campo y bueno, esperando ver cómo termina el partido del Ceuta, pues sin duda ninguna, yo creo que, como decía Fran, el partido de ayer fue un partido que a la afición le gusta, un partido que la afición disfruta, y que entre el 1 y el 2-0 es obvio que estás siempre con el AI, ¿no? Pero yo creo que esta temporada la Almería tiene una cosa, y es que cuando marcas el 1-0 y obviamente se produce un arreón del equipo contrario para intentar contrarrestar ese 1-0, la gente no sufre como en temporadas anteriores. La gente confía en que probablemente el siguiente gol va a caer del lado de su equipo, y eso indudablemente pues es por la marcha que está teniendo el equipo esta temporada. Muy bien, Fran Fernández, Ángeles Martínez, si lo pueden leer precisamente en las páginas del Diario de Almería, articulista, siempre realizando esa crítica constructiva de lo que él percibe en los partidos que ve de la Unión Deportiva Almería. Nuestro buen amigo Ramón Gómez Vivancos. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido un lunes más a El Desmarque. ¿Cuál sería tu titular, o si hace referencia a tu artículo, que muchos habrán leído ya, que expones en el mismo? Bueno, pues lo que pongo es que evidentemente la Almería jugó un partido excelente, con empaque, con solidez y con equilibrio. Creo que en las últimas intervenciones que he tenido aquí lo he resaltado, el equilibrio, y realmente fue cuando se ha llegado al cenit de esa característica que yo creo que también se lo da porque en el hecho de que cuando yo vi la alineación y incluso jugando en casa vi como Arnau formaba parte de ella, y realmente delanteros estaba, aparte de la media punta de arriba, estaba en Barba y Talis. Percibí que había ahí, me gustó bastante la alineación, y yo intuía que iba a ser un buen partido, como así fue, porque es que no puede ser de otra manera. Es que cada vez que el equipo está equilibrado en todas sus líneas, y sobre todo en el centro del campo, no se parte el equipo en dos. Hay muchas veces que hay exceso de delanteros y pocos centrocampistas, y el equipo prácticamente está defendiendo por un lado y esperando los cuatro delanteros por otro, pero sin embargo se queda un poco vacío el centro del campo. En esta ocasión, cada vez que juega Arnau, cada vez que se dobla el lateral, son buenas noticias, y el Almería juega bien, el Almería consigue puntos, y el Almería tiene mucho más chance que si por ejemplo, recordamos el partido, lo he dicho muchas veces, cuando el Almería tenía una buena racha, pero vamos a La Coruña y introducimos de repente a la vez en su momento a Luis Suárez, a Batistao y a Lázaro Vinicius. No puede ser, no puede ir un partido fuera de casa casi con tres delanteros centros. Entonces, lógicamente, volviendo al partido de ayer, está claro que cuando la Almería juega con ese equilibrio, es un equipo imbatible, sobre todo teniendo en cuenta de que en defensa ha ganado muchísimo con los centrales, y que, por supuesto, y aquí tenemos a Fran Fernández, tiene este año una característica diferente a las otras temporadas, que es la presión, porque el equipo de Fran Fernández se caracterizaba por esa presión y esa intensidad, cosa que ahora, por primera vez, estoy viendo con Rubi esta temporada, una presión y una intensidad que, si se juntan todos los factores, tenemos un cóctel explosivo que es el Almería, que a poco que haga un buen partido en Ceuta, bueno, en Ceuta, cuidado, precisamente en Ceuta, otra vez se volvió un poco a ese exceso de delanteros. Bueno, el Ceuta es un partido inacabado. Bueno, pero tenemos que hablar de lo que vimos. La primera parte se sufrió un poco, donde la primera parte no hubo ese control que
que sí lo hubo ayer precisamente, con lo cual quiero eso, acabar con esta primera intervención diciendo eso, ¿no? que el Almería debe de, con ese cóctel que tiene de virtudes, pues lógicamente va a liderar más temprano que tarde la clasificación, pero siempre buscando el equilibrio y buscando esa ayuda en el centro del campo para que las líneas todas estén compensadas. Ramón es consecuente con su forma de pensar, lo que siempre ha expresado en esta mesa de análisis del desmarque. Ahora vamos a escuchar a ambos entrenadores la lectura que hacían, Gaizka Garitano y Joan Francesc Ferrer Rubí. Valoré muy positivamente la serenidad que muestra Rubí porque no quiere que parezca, a pesar de que el equipo lleva esta dinámica tan buena de resultados, de que se deba incurrir en la euforia. Y es que, evidentemente, de situaciones anteriores, sobre todo de la pasada temporada, hay que aprender, ¿no? El equipo está en una buena dinámica, pero también tiene complicados, difíciles rivales en este viaje, en esta singladura, hasta que lleguemos a las jornadas finales, que es cuando se va a decidir absolutamente todo. Por tanto, un análisis, yo creo que consecuente por parte del entrenador de la Unión Deportiva Almería y Gaizka Garitano, que yo creo que a pocos... digamos que nos llegó a agradar a todos la valoración que hace, porque cuando se recurre tanto a decisiones arbitrales, algo que yo no interpreto como algo que sirva como excusa, pues la verdad es que no satisface sobre todo el argumento, y creo que en Cádiz tampoco satisfizo, ¿no?, el argumento que empleó Gaizka Garitano, porque más suena a excusa que a los propios argumentos que expusiera su equipo sobre el rectángulo de juego. Escuchamos a ambos entrenadores. Creo que un partido muy completo, muy bien llevado, donde es verdad que con igualdad de fuerzas al inicio del partido, pues ellos también han tenido una situación de gol, que ha sido una contra que no hemos conseguido acabar, y se nos ha vuelto una contra en contra, pero no hemos vuelto a sufrir en defensa en todo el partido, y creo que eso tiene mucho mérito. Y luego pues el equipo, pues a fases con mejor juego, otras fases con más normalidad dentro de un partido, como es normal, pues ha ido generando hasta que ha ido marcando goles. Y una victoria de muchísimo mérito, porque el rival pues era un equipo que no encajaba, y aquí en Almería pues se ha llevado 3 goles. Y luego hemos regalado, cosa que no hacemos nunca, un gol en la salida de balón. Y bueno, creo que en esos momentos estábamos siendo mejores que la Almería durante bastante tiempo, ¿no? Luego el segundo gol ya nos ha hecho daño, y ahí se ha visto ya la diferencia entre los dos equipos, que es considerable, ¿no? Pero ya te digo, hay que seguir. No era un partido fácil, en el cual los detalles se han caído todos en contra nuestra, también las decisiones arbitrales, y bueno, el segundo gol, ya te digo, que hasta el segundo gol hemos estado en el partido y compitiendo y con posibilidades, pero luego hemos venido a menos, y ellos pues tienen mucha calidad y nos han hecho el tercer gol. Ganar por más de un gol en segunda división cuesta mucho, y contra un rival tan rocoso como bien habéis definido, pues hay que darle valor a nuestros futbolistas, es así de claro. Tenemos unos futbolistas que están enchufadísimos, que se lo han planteado como un reto el hoy poder marcarle goles al Cádiz, que era un reto porque sabíamos de la dificultad. Y luego yo como entrenador creo que el equipo ha mejorado, ha aprendido un poquito del partido del Zaragoza en casa y del Eibar, que ya hemos llegado al descanso y hemos valorado si valía la pena el ir a buscar el segundo o tener dudas, y efectivamente es mejor ir a buscar el segundo que no dejar al equipo rival que se pueda meter dentro del partido, que aquellos 2 partidos nos pasó un poquito al revés, ¿no? Bueno, ambición, decía Rubí, del equipo para buscar marcar más goles y no depender de que el Cádiz hubiera marcado uno y hubiera puesto en peligro el resultado final del encuentro. Fran Fernández, ahora en el otro lado de la sala de prensa donde sueles estar habitualmente, ¿qué valorarías o qué destacarías de lo que han dicho ambos entrenadores? A Gaizka Garitano después se le preguntaba por el arbitraje y se lamentaba, no quería entrar porque estaba tremendamente enfadado. Yo soy de lo que piensa que cuando se recurre mucho a los árbitros, sobre todo de los equipos punteros, si es el caso del Cádiz y de la Almería, suena más a excusa que a verdadero argumento. No sé qué piensas en ese sentido. Es mucho más sencillo hacer una rueda de prensa después de ganar que de perder, y más después de una dinámica negativa que lleva el Cádiz. Y yo supongo que estaría pensando en qué mensaje transmitir a su afición, qué mensaje transmitir a sus jefes. No es sencillo, yo siempre intento disculpar un poco al míster. Es normal que tengas la lógica empatía, sí, ¿no?, sobre los compañeros. Sí, pero bueno, muy de acuerdo con lo que dice Rubí en todo lo que ha dicho. Ha reconocido el inicio del partido, luego ha reconocido que el equipo ha estado muy bien en todas las fases, y bueno, dentro de las dos, pues bueno, se nota siempre el que ha ganado y el que no. No le daría mucho más bombo a ello. Lo que sí que
Me gustaría reseñar lo que antes ha dicho Ramón, que es una cosa que creo que la Unión Deportiva Almería, sobre todo en casa, lo está haciendo bastante bien, el tema de la presión. Creo que la presión es un comportamiento individual, pero dentro de una fase colectiva. Si el jugador no quiere, no presiona, pero si los demás no le acompañan, y a mí me gustó mucho, y yo ya no hablo de tener más delanteros o menos en el campo, se puede presionar igual con más delanteros, pero ese equilibrio lo da sobre todo los mediocentros. Y ayer me gustó mucho los dos mediocentros a nivel táctico, creo que acompañaban muy bien esa presión, incluso en las contras. Estuvo juntando todo el rato el equipo, los dos mediocentros, sobre todo en la primera parte, y algo que me gustaría destacar, ¿no? Al final hacen los goles los de arriba, hemos mencionado a los centrales, pero yo creo que los dos mediocentros ayer estuvieron tácticamente muy bien. Bueno, ya que ha abierto Fran la espita del jugador destacado, pudimos destacar a muchos jugadores, seguramente hay discrepancias o disparidad de criterio, porque muchos fueron los que destacaron y se pudieran elegir, pero si os quedáis, empiezo por ti, con un jugador destacado o el jugador del partido para ti, Ángeles. Pues bueno, pues solo uno. Bueno, siempre en la encuesta hay que votar por uno. Bueno, vamos a ver. Por lo que significó el gol de Thalys, sobre todo para él, y por lo que significaba de cara a que, bueno, pues es un jugador que estaba llamado desde el principio a suplir a un jugador muy importante de la Unión Deportiva Almería, como fue Luis Suárez, porque había costado una cantidad de millones considerable y porque no había encontrado su momento. Me alegré mucho de ese gol de Thalys, que me pareció un gran gol y además de puro delantero. Y que, bueno, pues hay que decir que el primer gol de un verdadero delantero de la Unión Deportiva Almería pues ha llegado en la jornada 14, porque realmente el equipo estaba aportando mucho, todo el resto del equipo, pero él era el que verdaderamente delantero estaba llamado... Centro. Cuando digo delantero centro, correcto, a esa posición. Y luego, bueno, yo me quedaría en este partido y por la temporada que está haciendo con Embarba. Adrián Embarba. Ramón, ¿tú, partido de la jornada para ti? El equipo, perdón, el jugador de la jornada. Evidentemente con Thalys, pero ya no solamente por el gol. Es que se le vio antes del gol una jugada muy interesante que hizo, ya se veía que era su día y que tenía ya una confianza para poder mostrar sus virtudes, y después, durante el resto del encuentro, era cómo habilitaba al primer toque, cómo se anticipaba el defensa, habilitaba a los compañeros con el pecho, hacia la banda. O sea, realmente veía un jugador que dice, bueno, la verdad es que se le ve una variedad de movimientos y de acciones, que ya no solamente el gol, que evidentemente también fue un gol muy preciso, pero eso por supuesto Thalys, ¿no? Pero también quisiera dar también una distinción honorífica a un jugador que para mí siempre es el mejor, y es Guedes. Y Guedes es... Vale, ahí queda. Siempre está ahí. Ahí queda, porque ahora demostraremos la encuesta. Y para Fran Fernández, ¿por del partido? Bueno, me han quitado a Thalys porque yo creo que a todos nos generaba dudas de lo que habíamos visto hasta ahora, y sin embargo ayer, saliendo de inicio, pues demostró que es un jugador muy válido para este equipo. Y muchas veces ocurre, ¿no? Yo también tengo jugadores que de banquillo no saben competir igual que saliendo de inicio. Y bueno, creo que es una buena imagen la que nos dejó ayer. Pero yo me quedo ayer con Centelles, porque creo que es un jugador que ha recibido muchos palos. Creo que, bueno, hace 2 semanas en un debate que tuve también a nivel nacional dije que Alex Muñoz, ahora digo Centelles, y eso muestra un poco la calidad de la plantilla de este equipo. Muy bien. En la encuesta no entra Thalys, no entra Alex Centelles, solo se eligen 4. Bueno, ahí quedan, lo ha dicho nada menos que por un lado Fran Fernández y por otro lado pues tanto Ángeles como Ramón Gómez. En la encuesta entraban Andrés Fernández, que hizo intervenciones que evitaron, por ejemplo, la primera acción del posible gol del Cádiz, que si se hubiera anticipado igual hablábamos de otra cosa. Guedes, Sergio Arribas, que siempre, digamos que todos los balones pasan por siempre Sergio Arribas, y Adrián Embarba. El mayor porcentualmente votado es, con un 67%, Adrián Embarba, seguido de Guedes. Bueno, después de esto vamos a ver imágenes y seguimos hablando, ¿no? Porque independientemente de esta cara individual, esto es un deporte colectivo, vamos a ver cómo se producía la llegada de... No, por cierto, habíamos hablado de jugadas o no polémicas. Vamos a ver cómo fue la revisión del VAR de esa mano. Antes pregunto, ¿os pareció penalti según las reglas actuales de la mano? Que estamos un poco desconcertados porque la interpretación ahora seguramente es distinta de la que
concebíamos nosotros hace, no digo más que 2 temporadas, por ejemplo, esa mano penalti para ti, la mano del jugador del Cádiz. Sí, esas manos se están pitando en estas últimas temporadas. Si a Fran Fernández le pitan esa mano a un defensa suyo, ¿se cabrea? Pues sale como salió. Para mí no se puede rearbitrar esa mano, es una involuntaria total, de forma natural, y menos rearbitrarlo, porque al final está rearbitrando un partido. Se pita desde fuera, desde la televisión. El árbitro o la árbitra en este caso está cerca y no le ve voluntariedad. Entonces no entiendo este tipo de decisiones, ya sea en este partido o en otros. Es el nuevo penalti del VAR. Yo lo califico el penalti del VAR. ¿Y Ramón? En ningún caso es penalti. Bueno, vamos a ver por qué, según la revisión, la árbitro, que a mí me gustó cómo interpretó, porque estuvo dejando jugar, pues para mí es importante dejar jugar, cómo interpretó precisamente a la llamada del VAR, así se vio en la revisión del VAR. Mal desde el rincón, hemos superado la hora de encuentro, suele ser el termómetro para muchos técnicos. Envío que vuela hacia el primer palo, hay pelotón, el rechace. Víctor Aznar piden mano. Marta, te recomiendo una revisión por un potencial penalti. Avísame cuando estés en pantalla, por favor. Vale, páramela. ¿Estás en pantalla, Marta? Estoy en pantalla. Páramela cuando le toquen la mano. Observo, Marta, que el jugador tiene la mano elevada y hace un control con el brazo abierto. Vale, ese es donde le toca. Vale, no vamos con penalti, venga. Recibido. Y vamos a ver qué determinación acaba tomando Marta Huerta, que señala penalti favorable a la Almería por esas manos de Álvaro García Pascual. El penalti del VAR, ¿no? Yo creo que si se lo pitan a Almería tampoco hubieran estado satisfechos con esa decisión, pero han cambiado las reglas del fútbol y estas manos, porque las revisan en el VAR, golpean la mano, interpretan que está despegada cuando no parece que quiera tener intención de despejar el balón, se están pitando. Y yo creo que rompe un poco, como dice Fran, la esencia del fútbol, ¿no? La esencia del fútbol es que hay un defensa que seguramente está con los ojos cerrados y le golpea en la mano. Y se pita este tipo de jugadas. Si te la pitan a favor, muy bien, pero si te la pitan en contra, seguramente estarían cabreados como está Gaizka Garitano. Dicho lo cual, distinto a que la sala de prensa interprete que el partido ha pasado o se ha resuelto por estas decisiones, porque en definitiva la Unión Deportiva de Almería aprovechó un error de Pelayo y aprovechó en el tercer gol un lanzamiento magistral de Adrián Imbara. Vamos a ver cómo llegaban ambos equipos. No dejaba de ser un derbi andaluz, y un derbi andaluz siempre tiene una esencia especial. Bueno, habría que retrotraerse, ¿no? Por ejemplo, cuando Fran Fernández era el entrenador de la Unión Deportiva de Almería, estos partidos siempre tenían un carácter especial, ¿no? La concentración, las ganas, el ambiente previo al partido, Fran, ¿no? Siempre es un partido especial cuando hay un enfrentamiento ante un rival, sobre todo de la misma comunidad, y tú lo vivías así, me imagino, ¿no? Sí, además suelen ser partidos que hay desplazamiento también del otro equipo por la cercanía, y sí suelen ser partidos especiales. Yo recuerdo los partidos de Cádiz, de Córdoba, Granada, y es verdad que sí todos son especiales, pero eso un poquito más. Sí, sobre todo por el ambiente previo, el colorido que le da el hecho de que lleguen tantos aficionados del equipo rival, el equipo gaditano, porque en la historia de los Almería-Cádiz ha habido también, ¿no?, muchos episodios interesantes, ¿no? Recuerden, por ejemplo, ese penalti que le pitaron o esa celebración por la banda, ¿no?, de Francisco en un gol, creo que fue ante el Cádiz, ¿no? Y la llegada del ex Gaizka Garitano, llegaban dos ex, Gaizka Garitano, y llegaba también Suso, al que veremos también haciendo entrada, ¿no? Por tanto, son partidos con ese tipo de alicientes, al margen de que, bueno, siempre está el prurito de que la Unión Deportiva de Almería, entre los equipos andaluces, sea el que encabezara, ¿no?, la parte más alta de la clasificación, como está siendo hasta el momento. Bueno, la llegada de los jugadores del Cádiz. Por cierto, que hablábamos de un Cádiz, este es Suso, ¿no? Bueno, Suso, que también ha estado en los estudios de Inter Almería Televisión y que ha sido un invitado más en su etapa de la Unión Deportiva de Almería. Ramón, Ángeles y Fran, destacaba Rubi, no le faltaba razón, de que no es fácil marcar 3 goles en segunda división, pero menos aún a un equipo que creo que hasta en 6 ocasiones había dejado su portería a cero, y eso era, digamos, que un reto añadido que tenía el partido, Ramón, ¿no? Sí, bueno, es que esta Almería ofensivamente, la verdad es que el mérito que ha tenido este año Rubi, hay que reconocerlo, es poder saber suplir a Luis Suárez con ese abanico, con esos movimientos que hay de los medias puntas, de los extremos,
tanto en Barba como Melamed, como Arribas. La verdad es que en ese sentido se ha suplido muy bien, y si ya ponemos la guinda del pastel y resulta que Tali se une ya como delantero centro a esa terna de jugadores que realmente han sabido cómo encontrar una vía diferente a lo que era la dependencia de Luis Suárez, pues obtenemos un resultado pues explosivo, ¿no? en el plano ofensivo, que lógicamente junto con el plano defensivo y el gran medio campo que existe ahora mismo, pues tenemos esta Almería que se está consolidando en las posiciones de privilegio. Recuerdo, Fran, desde la otra vez que estuviste en el Demarque, creo que hace 5 jornadas aproximadamente, hablabas, ¿no?, del potencial que le veías al equipo, ¿no? El potencial que le veías en defensa, aunque todavía el equipo no lo estaba viendo con esa solvencia o esa solidez, y sobre todo el potencial ofensivo que sigue demostrando, ¿no? No es fácil hacerle esos 3 goles, pero si además encadenamos que esos 8 o 9 últimos partidos, si consideramos también el de Copa, ha encadenado 7 victorias, 2 empates, no ha perdido ningún partido, con una diferencia de 18 goles a favor y 7 en contra, estamos hablando precisamente de que el equipo se ha disparado, ¿no? Sí, mencionaba antes que ese equilibrio que ha encontrado, y es muy difícil de encontrarlo después del inicio de temporada, en la que yo ya dije aquí que tenía buenas sensaciones, que el equipo no estaba ganando, pero siempre te dejaba sensaciones Recuerdo que lo decía, perdona, cuando el equipo había tenido resultados discutidos, porque se había perdido ante el Racing, se había perdido ante el Real Valladolid, ¿no? Aunque el equipo no dejara mala sensación. El resultado era, digamos, que dispara la sensación que mostraba, ¿no? Sí, siempre competía a buen nivel y estaba más cerca de ganar o de empatar que de perder, ¿no? Pero el fútbol tiene estas cosas, y yo mencionaba eso, y se le ha dado continuidad. Después de pasar ciertos nervios, se ha pasado a tener continuidad y ese equilibrio. Y bueno, eso es básico, haber encontrado 2 centrales, haber encontrado una línea defensiva, porque se estaba produciendo muchos cambios en esa línea defensiva, que yo no soy partidario de hacer muchos cambios ahí, pero se hicieron cambios hasta que se encontró. Y creo que el equipo a partir de ahí ha ido creciendo, y sobre todo ha ido creciendo también en cuanto a eficacia en ataque, que antes necesitaba muchas ocasiones de gol, y ahora en los últimos partidos en casa estamos viendo que quizá con un juego un poco menos brillante y con menos ocasiones de gol, el equipo está sumando bastantes goles, ¿no? Y bueno, pero eso son rachas también, son dinámicas, y hay que aprovecharlas y alargarlas lo máximo posible. Sí. Lo de la paciencia, ¿no? Es que es tan importante muchas veces no tener... que los nervios, ¿no?, no te hagan tomar decisiones apresuradas que al fin a la postre van a convertirse en decisiones equivocadas. Y es que, con el permiso de Fran, quiero exponer precisamente su situación. La pasada temporada jugó nada menos que la fase de ascenso con el Murcia, toda la ciudad, en toda una condomina, que equivale a por ejemplo, a un Sánchez Pizjuán en cuanto a aforo, capacidad, una ciudad de más de 300.000 habitantes volcada con el Real Murcia, y se toma esa decisión de prescindir de Fran Fernández en el mejor momento deportivo en muchos años del equipo murciano. Y resulta que ahora estamos viendo al Real Murcia en una situación muy complicada en la Primera Federación, en la parte baja de la clasificación y pasando apuros. Por eso muchas veces la paciencia es importante. Y perdona, Ángel, antes de que hable, porque hay un mensaje de los que ustedes, ahora leeré varios, dice Juan Carrasco. ¿Qué pasa? ¿Echamos ya a Rubi? Porque al principio, en esas jornadas en las que no se ganaba, se hablaba de echar a Rubi. ¿Seguimos teniendo el peor portero de la categoría? Porque se criticaba a Andrés Fernández, porque no había tenido algunas intervenciones redondas. ¿Bajaremos a primera ref, como se estaban diciendo en la primera jornada? Bueno, las vueltas que da el fútbol. Hace una semana pedíamos que se cumplieran mis preguntas, y hoy todos en el carro ganador. A ver si ahora que el equipo mejoró, la afición seguimos sus pasos y mejoramos con ellos, ¿no? Bueno, pasando facturitas, como se suele decir Juan Carrasco. Pero no deja de ser una verdad. En el mundo del fútbol hay que tener paciencia, porque cuando tú sabes y estás convencido de que liderando tu proyecto hay un gran profesional, pues hay que darle confianza y hay que esperar que los frutos de ese trabajo vayan emergiendo, ¿no? Y creo que te toca muy directamente, ¿no? Muchas veces la impaciencia, el nerviosismo, esas prisas aceleradas, digamos que son enemigos, ¿no?, precisamente de la productividad o del rendimiento de los equipos, ¿no? Lo has vivido y lo has sufrido en primera persona, Fran, ¿no? Sí, hay mucho resultadismo en este mundillo y no se ven los procesos, lo difícil que es
conseguir estas dinámicas positivas en todos los equipos. Y bueno, yo lo viví en mi temporada en Almería. En la jornada 3 se me pedía también la destitución. Me acuerdo que íbamos al campo de Osasuna, que perdimos, que luego subió a primera división ese equipo, y estuve a punto de ser cesado. Y al final la temporada fue muy buena. Entonces, bueno, ese es el mundillo que tenemos que adaptarnos a él, incoherente muchas veces, por lo menos para mí, y hay que asumirlo. Yo entiendo que muchas veces los periodistas tenemos que tener incluso una labor didáctica, de información primero, ¿no? De ser consecuentes, pero también didáctico, ¿no? Porque los aficionados se rigen mucho por lo que se puedan decir en cualquiera de los foros que escuchan habitualmente. Ángeles Martínez, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, sin dejar de estar de acuerdo con vosotros y el tema de la paciencia, también creo que lo que le pasó al inicio de temporada a la Unión Deportiva Almería y la mejoría que ha tenido el equipo tienen que ver con la paciencia, pero quizá no solo con la paciencia, porque también viene marcado por el momento de la temporada en que pasó ese bache. Si ese bache, en lugar de pasar en las primeras jornadas de la temporada y después el equipo llegara a remontar, hubiera pasado en la última jornada de la temporada, cuando el equipo se esté jugando algo más importante, pues yo entiendo que es más difícil tener paciencia en esa situación que, bueno, cuando el equipo pues acaba de iniciar la temporada, se han hecho además muchos cambios, y unos cambios además muy importantes, y todos comprendíamos pues que lo que tenía que hacer el equipo era engranarse. Aparte de que en el campo, como decía Fran, el equipo perdía por el resultado, pero las sensaciones no eran malas. Ajá. Entonces, es cierto que tener un poco más de paciencia en el mundo del fútbol sería importante, pero en según qué situaciones, porque... Bueno, la paciencia hay que tenerla sobre todo, Ángeles, con profesionales que ya han demostrado su crédito. Sí, está claro. No deben estar en continuo examen los profesionales, ¿no? Sí, pero... los que lo han demostrado, ¿no? Hay otros que evidentemente tienen que ganarse ese prestigio y ese crédito, pero hay otros que ya tienen ese crédito y hay que depositar un mínimo de confianza en ellos, ¿no? Sí, pero el mundo del fútbol yo lo veo tan inmediato, tan resultadista, que en cuanto encadenas 2, 3 resultados malos, ya se pide, como decía este espectador, la cabeza del entrenador, o se habla del delantero que se ha fichado y que no está, a lo mejor no ha encontrado su momento todavía. Pero eso es la inmediatez del fútbol, y yo creo que también eso es un poco la salsa, ¿no?, que tiene este deporte y que lo diferencia de muchos otros. Totalmente de acuerdo, Ángel. Todo el mundo es consciente de que estamos en un deporte, una competición, alta competición por otro lado, en el que hay mucho en juego y que el resultadismo es lo que impera, y no debiera ser así, porque además se suelen cometer más errores cuando hay precipitaciones que cuando se tiene un mínimo de confianza, insisto, con profesionales que ya han demostrado un crédito. Dice Luis López Morales, ya es un equipo, en referencia a la Unión Deportiva Almería. José Jesús García Román dice, un buen partido con victoria holgada. Talis puede ser el 9 que todos esperamos. Y Lopi, que ayer no debió ver amarilla, estuvo distraído y perdió balones en sitios comprometidos. Regatear en tu área es una lotería y puede costar disgustos. Por lo demás, 7 partidos imbatidos y uno menos que los demás, que siga la racha. Y dice José Manzano, este Almería ya pinta de otra manera, se le ve enrachado. Dicen algunos que no ven en la categoría mejor a este equipo, nadie en potencial. Pues tengo que decir que la próxima jornada se juega ante un equipo que yo pienso que está un punto por encima de la Almería y que le puede, siendo de lo más normal, pero que pienso que el partido será bonito y los dos equipos de lo mejor de la categoría. Bueno, es un reto complicado ante el Club Deportivo Leganés, después dedicaremos también algo de tiempo, pero también hay que recordar que es una buena oportunidad. El Leganés en casa solo ha ganado al Málaga de los 7 partidos que ha disputado en Butarque. No significa más que un dato estadístico, pero la Unión Deportiva Almería, como siempre, va de ganar. Antes aludía Fran Fernández al partidazo de Alex Centelles, y tanto Ángeles como Ramón han aludido a Guíguedes, pues dos de los protagonistas que pasaron por los medios del club de la Unión Deportiva Almería en Twitch, a los que ahora escuchamos. Sí, hemos tenido una semana muy buena de entrenamientos y creo que hemos entendido muy bien el partido contra Cádiz y hemos conseguido lo más importante, que es los 3 puntos.
se buscaban los 3 puntos, pero además se ha hecho con un resultado contundente, un resultado abultado, un resultado que habla muy bien del trabajo que está desarrollando la Unión Deportiva Almería. Creo que hemos hecho un partidazo en todos los aspectos, defensivo, ofensivo, y hay que seguir trabajando porque el fútbol es del momento. Ahora hemos conseguido los 3 puntos, pero vamos por Leganés. Intuyo por tus palabras que muchas ganas de volver a entrenar y de preparar el siguiente partido para seguir acumulando buenos resultados. Sí, ahora toca descansar un poquito, pero sí, en la cabeza ya está Leganés y hay que intentar los 3 puntos ahí. Sí, bueno, creo que ha sido un partido redondo, tanto ofensivamente como defensivamente, y bueno, sí, sabíamos que era un gran rival, que encajaba muy poco, y bueno, creo que nos hemos exigido un poquito más y bueno, así lo hemos demostrado y ha sido una gran victoria. Es una victoria que conlleva muchas cosas positivas, ¿no? Se sigue ganando en casa, este estadio se está convirtiendo en un fortín, vale para aventajar a un equipo que se quiere meter ahí arriba y sobre todo para que el Almería, incluso con un partido menos, que todavía queda media parte pendiente frente al Ceuta, diga aquí estoy yo y voy a por todas. Sí, bueno, creo que desde el principio de temporada hemos demostrado que queremos estar ahí, que vamos a por todas. Como te digo, era un rival directo y bueno, creo que hemos sacado muy buena victoria. Al final aquí en casa, delante de nuestra afición, nos estamos haciendo fuertes y creo que eso también es muy importante. Bueno, algo que decir de tanto la valoración de Guedes como de Alex Centelles. Han coincidido precisamente con 2 de los jugadores destacados, tanto por Fran como por Ramón y Ángeles. La pregunta la hacía nuestro compañero Javier Galvez. Tampoco quisiera olvidarme de Baba. De Baba, que... En la segunda mitad... Muy bien. Es que lo hizo mejor que López, porque López tuvo un poco desafortunado algunos pases y bueno, la verdad es que su entrada, si cabe, ya le dio más empaque a la Almería. Sin lugar a dudas. Y que el tándem que formó, como decía Fran, con Guedes ya pues fue definitivo para rematar el partido. Sí, sin duda, Baba aportó solidez a ese centro del campo, que es algo que Lopi, a pesar de su calidad y de todo, no vamos a descubrir nada sobre Dion Lopi, pues hay veces que se le ve como más impulsivo, ¿no? No tiene a lo mejor esa planta, esa capacidad de parar, pensar, un poco más impulsivo, más... Fran, ya me imagino que te habría gustado tener ese fondo de armario que tiene ahora mismo Rubi, ¿no? Para buscar ahí, mirar el banquillo y elegir la pieza que más te gustara, ¿no? Bueno, son etapas diferentes. Yo estoy muy contento de haber tenido la plantilla que tuve en su momento, pero está claro que no tiene nada que ver, ¿no? con lo que hay ahora. Pero bueno, sí me gustaría también hablar un poco de Baba, de Lopi. Yo creo que son futbolistas diferentes. Yo me gustaría verlos a los 2 más tiempo juntos, que por una circunstancia u otra no se está dando, porque para mí Baba es el mejor mediocentro que puedes haber en la categoría a nivel defensivo y creo que inicia bastante bien el juego. Y Lopi creo que necesita esa libertad de más 8, como le llamo yo, de mediocentro más llegador. Ha demostrado que tiene gol, que tiene llegada. Esa impulsividad que tiene, quizá unos metros más arriba, vendría mejor. Y me gustaría verlos juntos. Sobre todo lejos del área, por ese caso, ¿no? Bueno, yo creo que es el jugador que también recupera bastante balón, sobre todo el pressing tras pérdida lo hace muy bien. Por esa falta, por esa reincidencia en tarjetas, que a veces son culpa suya, otras no, pero las puede pagar el equipo. No, y sobre todo porque le falta un poco para dar el salto de calidad, porque yo creo que puede ser un jugador de primera división sin ninguna duda y de equipo importante por las características que tiene, es que se concentre. Es que juega muchas veces que no sabes qué va a hacer. Correcto. Entonces este perfil de futbolista necesita trabajar la concentración y... Que seguro que lo hace Rubi, porque muchas veces se habla con él y también lo comentan. Y después están estas 2 alternativas que son los 2 chicos jóvenes, Guedes y Zojic, que estaba con la selección. ¿Qué te parecen precisamente estas alternativas? Sin comentar a André Horta, que lo hemos visto más, pero que es otro recurso también de un jugador más técnico, media punta, ¿no? Es una sorpresa. Para mí, Guedes, lo poco que le vi el año pasado, le estoy viendo este año, me está gustando muchísimo. Es un chaval súper centrado, todo lo contrario a lo que había dicho antes de Lopi. Creo que es un chaval que ve el fútbol rápido, que está siempre metido. Y bueno, el mediocentro... Zojic. Esteban Zojic. La pronunciación. Me parece que ha dado un nivelazo también cada vez que ha jugado. Al final, los jugadores que tienen calidad y entran en un colectivo bueno asoman rápido esa calidad individual, ¿no? y juega un poco más desinhibido. Y creo que le viene muy bien a este perfil jóvenes entrar en un colectivo como este año en el vestuario de Almería.
Bueno, qué lujazo, amigos, ¿no? Escuchar a Fran Fernández analizando las cualidades técnico-tácticas de estos jugadores de la Unión Deportiva Almería. Y del primer equipo de la Unión Deportiva Almería, otro equipo que conoce también perfectamente Fran Fernández, porque en su palmarés, en sus momentos de historia con la Unión Deportiva Almería, empezó precisamente destacando con el filial de la Unión Deportiva Almería, que desde hace 2 jornadas ha cogido nuestro amigo José María Salmerón y ha conseguido un empate valioso, por un lado en Chapín ante el Jerez Deportivo, y lograba ganar, vamos a ver el resumen, en un partido vibrante al Yeclán, un equipo murciano que está clasificado en la parte zona alta de la clasificación, con la imperiosa necesidad que tenía el Almería B de ganar el partido. Bueno, este primer remate del Yeclano y la intervención de Jesús López, que como verán fue el gran protagonista. José María Salmerón dando indicaciones a su equipo, el Almería B, en este campo Francisco Pomedio de Huércal, por aquello de que se está resembrando el campo habitual. En este mal despeje del portero, el remate de Iker Burgos para conseguir el primer gol y único del partido a los 19 minutos. Vemos de nuevo la jugada, mal despeje de Guille Azi, el reclamar un posible mano. En la imagen no se valora si golpea del todo la mano, golpea en el pecho. Por tanto, no creo que la imagen nos pueda sacar de dudas, aunque ellos lo protestaran. Y en la recta final, este penalti, yo creo que innecesario, de Pedro Fidel, aunque bueno, habría que meter para que el delantero del Yeclano no llegara, y un penalti en el último suspiro en contra. Atentos. El paradón espectacular de Jesús López para salvar los 2 puntos y poder sumar 3 en el casillero. Primera victoria como local del Almería B, no en el campo anexo, sino en el campo de Huércal, para sumar 4 puntos en estos 2 partidos en los que José María Salmerón está al frente del equipo. Y bueno, aunque sea con un paso lento pero seguro, ya rebajando la diferencia, no sé si son ya 6-7 los puntos para los puestos de salvación. Fran, un Almería B, ¿no?, que también te tiene que retrotraer en el tiempo a esos muy buenos tiempos. Fue cuando yo te conocí, precisamente dirigiendo al Almería B en el campo anexo, muchos partidos, cuando empezamos a conocer el nombre de Fran Fernández, un entrenador que hacía que el Almería B jugara y ganara partidos, y bueno, todos te situáramos como ese entrenador del futuro que al final ha sido, ¿eh? Sí, bonitos recuerdos. Hay gente todavía ahí como Ángel, como Óscar, como Jesús Padilla, bueno, que estaban ya cuando estaba yo, y la verdad que son bonitos recuerdos. Un objetivo difícil que tiene Salmerón, sin duda un gran entrenador, y me alegra mucho verlo a él, ver a Héctor Berenguer ahora también, almerienses en el club. Y lo tiene muy difícil porque el grupo que de Segunda Federación es complicadísimo. O sea, hay unos presupuestos muy altos, hay auténticos equipazos y no lo van a tener fácil, pero bueno, ha empezado con buen pie y esperemos que siga la racha. Bueno, Jesús López, ¿no?, esa intervención para la victoria apoteósica, así se dice en la página web de la Unión Deportiva Almería, no es para menos, el gran protagonista, felicitado Jesús López con esa parada, ¿no? Lo ha consagrado, ¿no?, en este partido, aunque ya venía haciendo muy buenos partidos en la titularidad de la Almería B, algunas veces compaginándolo con Bruno Iribarne, que también hay que destacarlo porque ha sido seleccionado con la selección española sub-19, nada menos. Algo que decir de, bueno, por un lado, ¿no?, de la Almería B, en 2 partidos con José María Salmerón al frente, y ha conquistado 4 puntos, sin desmerecer, como siempre hemos dicho, la magnífica labor que ha realizado Alberto Lasarte consiguiendo ese subcampeonato con el equipo juvenil y ascender el equipo nada menos que a esta categoría que es tremendamente complicada como la Segunda Federación. Sí, yo quisiera resaltar lo complicado que es ser el filial de un equipo, en este caso como la Unión Deportiva Almería, de un equipo cuyo primer equipo está llamado a ser de los mejores de la categoría, y que se quite un poco el foco pues, de un filial
hizo una temporada pasada magnífica, que además aquí en el Desmarque lo ensalzábamos prácticamente todas las jornadas. Además contamos con varios jugadores a lo largo de la temporada del filial y pasaron casi todos, ¿sí? Sí, y la verdad que con ellos lo resaltábamos, ¿no? La temporada magnífica que estaban haciendo, y reponerse de eso, bueno, pues si es que antes lo estabas comentando con el Real Murcia, ¿no? Que equipo, salvando las distancias obviamente, pero que hacen una temporada muy buena y que cuando consiguen una cosa muy buena luego es muy complicado mantenerlo, y no creo tampoco que la mala racha de este inicio de temporada sea culpa de Alberto Lasarte en exclusiva, pero al final el entrenador es el que siempre paga este tipo de culpas. Y por otro lado, pues me alegro mucho por... En el caso de Alberto Lasarte no creo que se pueda hablar ni de culpas, sino de que, por lo que fuera, los resultados no acompañaban. Eran chicos muy jóvenes, chicos nuevos que llegan, necesitan tiempo de adaptación, necesitan la paciencia lógica. ¿Algo que comentar, Ramón? Bueno, después de haber llegado a esta situación, y Lasarte consiguió también, aparte del ascenso, la permanencia, ¿no? Pero yo creo que el acierto fue pleno, porque una figura como Salmerón, para cómo se había desarrollado estas primeras jornadas y la posición que estaba en Almería B, no hay otro entrenador mejor para intentar sacarlo de ahí. Y de hecho, pues fíjate, el primer empate fuera de casa y primera victoria ante un rival que estaba en la parte de arriba y sigue estando, y por lo cual, pues bueno, se supone que esto seguirá hacia adelante, y yo creo que con Salmerón en Almería B tiene muchas chances de poder mantener la categoría. Bueno, Salmerón, que ha asumido un reto complicado, como reconocía en la sala de prensa, que no lo habría cogido si no fuera porque es la Unión Deportiva Almería, porque igual que Fran Fernández, Salmerón ha entrenado al Real Murcia, al Recreativo de Huelva, a Lucas Murcia, equipos de también más elevada categoría, lógicamente. Volvemos con el primer equipo. Hemos hablado de Thalys por ese debut, y creo que precisamente vamos a escuchar, porque pasó por la... No, estaba pendiente de unas imágenes aprovechando la presencia de Fran Fernández, porque mientras le llegan propuestas, y no, vamos a ver imágenes, Fran Fernández, de lo que mientras hace, que me imagino que será ver partidos, muchos partidos, y estar ahí en el gremio del colegio comité de entrenadores, ¿no? Esto era una formación de la Liga, mediante un programa que tienen de datos, de análisis, que es espectacular, que hay en segunda división y en primera división, que además es pionero en el mundo del fútbol. Y bueno, de vez en cuando aprovechamos para estas formaciones, para dar charlas, bueno, un poco para todo. Esa foto de mi debut en Lugo, que la puse en unas charlas. Pues bueno, ¿cómo afrontar la llegada a un equipo que con ya... la competición en marcha. Con la competición en marcha, ¿eh? Y ahí estaba dando la charla. ¿Dónde fue concretamente? Eso fue en el Ayuntamiento de Níjar, para los entrenadores y monitores de aquella zona. Bueno, aquí estamos viendo a Quique Setién, José Luis Oltra, muchos que se me escapan porque la pantalla está lejos. Bueno. Sí, ahí está Bolo, está John Pérez Bolo. Jim, sí, está también. Ah, sí, está Jim ahí. Sí. Hay mucho nivel, Diego también, Diego Martínez. Sí. Bueno, nivelazo, ¿no? De estas que viene de maravilla, ¿no? Sobre todo porque, además, el mundo del entrenador está en continuo reciclaje. Recientemente he visto en la página de del Comité Nacional de Entrenadores los cursos que tanto a nivel andaluz como a nivel nacional se están llevando a cabo. Y es que, efectivamente, el fútbol está en evolución. Lo decía Rubi cuando estuvo aquí hace también algunas jornadas, que ya no es lo mismo que antes, porque, por ejemplo, ahora los 6 cambios también te hacen que tengas que tomar decisiones distintas a las de antes, cuando eran solo los 3 cambios, porque antes tenía mucho valor el 11 inicial, y ahora, lo comentaba Fran antes de que entrásemos, todos los entrenadores suelen guardarse un as en la manga de jugadores para el segundo tiempo, ¿no es así, no? Sí, fútbol no sabemos si va mejor o peor, porque algunas cosas tengo dudas, pero sí que ha cambiado y cada año va cambiando. Y bueno, el tema de los cambios, por ejemplo, que mencionas, eso lo cambia todo. Tener un medio equipo que puedas cambiar o no, claro, y tienes una plantilla, más jugadores que participan, que son activos, y al final los entrenadores tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Los partidos son muy igualados. Ya con este tipo de herramientas que tenemos todos los datos, tenemos toda la información, conocemos perfectamente no solo al rival, sino a nosotros mismos también. Y está todo muy igualado, porque todo el mundo lo trabaja. Todo el mundo trabaja bien, todo el mundo está preparado. Y al final, en esa igualdad,
como dices, tienes que pensar, y una cosa que está haciendo Rubi bien este año, creo, es siempre guardarse algo, ¿no? Ayer vimos que Nico Melamed salía en un momento importante de partido, otros partidos han salido otros futbolistas, como recuerdo en San Sebastián que salió Arribas y Batista al final. Bueno, pues en partidos igualados sacas jugadores que pueden desequilibrar y siempre te van a dar un plus, ¿no? Y bueno, dentro de tanta igualdad, pues son detalles que te pueden hacer ganar 3 puntos, que es lo fundamental. Thalys también habló después del partido, porque no solamente fue su partido de estreno como titular, sino de su estreno como goleador. El chico joven brasileño, ya saben que ha costado una cantidad importante, no sé si oscila entre los 6 y 7 millones de euros que ha invertido la Unión Deportiva Almería en un jugador de futuro, sobre todo porque es delantero centro, que son los futbolistas que más se cotizan, y efectivamente pues todo el mundo espera que sea un goleador que aporte precisamente esa capacidad a la Unión Deportiva Almería. Pero, lógicamente, esto no es que todo salga de forma espontánea. Necesita seguramente un periodo para que todo vaya, digamos que adaptándose, ¿no?, al medio de una nueva liga, de una nueva cultura, de una nueva vida en definitiva. Bueno, todo esto hay que tenerlo en consideración a la hora de evaluar a este delantero que debutaba y que aprovechaba de forma, yo diría que muy bien, porque no se precipitó cuando la pérdida de Pelayo, sino que supo tener la paciencia para no golpear, sino, como se solía decir cuando golpeaba a Messi, enviar un pase a la portería. Así hizo para conseguir el primer gol. Y escuchamos a Thalys. Lo importante es la victoria de equipo, pero estoy muy feliz con mi primer gol. Sí, la jugada... Sí, defensor del equipo de vosotros estaba parado. Esperé el mejor momento que ha pasado en mi pie y seguí la jugada pela izquierda y arrematado bien. Sí, siento mucha felicidad, ¿no? El primer gol en Europa, que era un sueño mío también. Estoy muy feliz. ¿Cómo valoras tu situación en el equipo? Eres un jugador por el que el equipo ha invertido una cantidad importante de dinero, pero todos sabemos que vienes de Brasil, que tienes que adaptarte, que hace falta paciencia, y seguramente, no sé si sientes o no presión, porque eres un goleador y todo el mundo espera que marques goles, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esa situación? Estoy viviendo... Bien, existe la presión por dinero y creo que la equipo me ha ayudado mucho, que habla conmigo para ir poco a poco, día por día, que como habla en Brasil, día por día. Y creo que estoy adaptando muy bien. Mis compañeros están me ayudando mucho para esto. Bueno, yo creo que la primera impresión es sentir empatía por este joven jugador que llega a la Unión Deportiva Almería, que ha conseguido su primer gol, que ya era un sueño conseguir marcar un gol en la competición europea, aunque estemos en segunda división, y que le vayan bien las cosas, porque no es fácil, es un chico, en definitiva, como cualquiera de, seguramente los que ya somos padres, son nuestros hijos, ¿no? Y lo vemos que cambia tan de repente y que le deseamos lo mejor. Por lo tanto, es ese tipo de jugadores que genera esa sensación de que hay que ayudar, de estimular, ¿no? Porque ojalá puedan explotar todo el talento que llevan dentro, que ojalá lleve ese talento que la Unión Deportiva Almería pudo ver para ficharlo. ¿Qué piensas o cómo lo ves, Ángeles, tú? Bueno, sin duda que la imagen a mí me ha parecido, la verdad, muy tierna, la verdad, el verlo ahí en la sala de prensa. Me ha recordado incluso a mis sobrinos, ¿no?, que tienen ahora mismo 14, 16 años y me ha... Por un momento cerraba los ojos y parecía que los estaba viendo a ellos, ¿no? Se le ve inocente, se le ve, pues, a lo mejor, pues eso, joven, que en definitiva. Y yo creo que probablemente ha llegado a un club con un entrenador que
en el momento que ha llegado y con el entrenador que ha llegado, yo creo que va a ser lo mejor para él, y verdaderamente Rubi va a conseguir sacar de él lo que en un principio se ha visto y por lo que se ha pagado, porque quizás si hubiera venido al club en otro momento, en momentos más complicados de los que se han pasado aquí en Almería, en momentos donde se requería que el delantero centro ejerciera al 100% de delantero centro, y bueno, la coyuntura de este año del equipo, donde están aportando muchísimos jugadores, han hecho que no se eche tanto en falta la figura de un delantero centro puro, y eso le está permitiendo, yo creo, desarrollarse y coger la confianza poco a poco, un poco al hilo de lo que hablábamos antes de la paciencia, ¿no? Quizá en otro momento no se hubiera tenido con él tanta paciencia, probablemente medios de comunicación o periodistas o incluso la propia afición se hubiera echado encima de él, o incluso pitando, silbando en ciertos momentos, que lo hemos visto con otros jugadores, y bueno, pues me alegro por este primer gol, y me alegro por él y porque coja la confianza definitiva para que sea su despegue. Además, me da la impresión que lo he visto bastante físicamente mucho más fino que cuando vino. Cuando vino creo que estaba un poco, se le veía, no voy a decir, un poco más relleno, ¿no? Pero sin embargo, ahora viendo la figura y sobre todo lo que hizo en el campo, la presión que ejerció y esa finura que se le ve al jugador, esa confianza, yo creo que también se la da el fondo físico que tenemos a Fran Fernández, que es un especialista como entrenador en presión y en un equipo que físicamente esté a tono. Y yo creo que también tiene que ver que no solamente la adaptación, sino la puesta a punto, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de futbolistas jóvenes que vienen de un deporte que es el mismo, pero el ritmo es muy diferente. Tampoco creo que venía con ritmo de competición. Hay esa paciencia de que habla Ángeles y sobre todo creo que también confianza en que si el Almería ha apostado por él es por algo, porque si los profesionales de este club han demostrado es traer buenos delanteros a este equipo y venderlos luego bien. Entonces no creo que hayan arriesgado todo a un 9 sin que hayan visto cosas especiales en él. Y ayer, a mí, aparte del gol, que para mí es un golazo porque no ha hecho gol todavía y tiene esa situación y para nada se precipita, y eso dice mucho y bueno de él, es que tácticamente estuvo muy bien, que es lo que más me gustó. Yo creo que dio mucha continuidad al juego en ataque, fue capaz de anticiparse a los centrales, o sea, que lo vivió bastante, y el gol lo recupera, vale que se la regala el central, pero está tapando una buena línea de pase, como hizo en más situaciones durante el partido. Yo creo que ayer me demostró a mí que es un jugador bastante interesante para lo que queda de temporada. Muy bien, vamos a seguir viendo, podemos seguir hablando, pero vamos a seguir viendo imágenes del partido. No podemos poner vídeos, pero sí las fotografías que nos facilita la Liga de Fútbol Profesional del partido. Vemos imágenes del partido porque, bueno, imágenes que dejó el banquillo de ambos equipos. Era un duelo también táctico de ambos entrenadores, Gaizka Garitano y Rubi. Aquí festejaba con esa dedicatoria ahí junto a Rivas, la celebración propia. Y bueno, pues Ángeles, algo iba a comentar mientras vamos viendo y también comentando, ¿por qué no?, las fotos que vemos, porque acabaremos con una foto final que después sí... Lo que decía Fran, que me ha parecido muy interesante, sobre todo por cómo controla ese balón y no siendo fácil, además se le ve pues también un poco una calma, ¿no? Porque en su situación otro jugador se hubiera precipitado, no hubiera a lo mejor intentado controlar también el balón y hubiera precipitado igual un tiro, igual un pase que a lo mejor no hubiera acabado en gol como acabó. O sea que es destacable y yo me alegro mucho por él, la verdad, porque... Alex Centelle, buen partido. Y sobre todo la culminación con el gol de Adrián Imbarba. 8 goles en la competición liguera, más 1 el que consiguió el Lorca. Estamos hablando de 9 goles que lleva ya. Durante la semana ha comparecido en sala de prensa y a pregunta propia. Por cierto, esta es la imagen que quería ver, la celebración en el vestuario. Porque ahí estamos viendo precisamente en el centro de la foto, junto a Adrián Imbarba, al presidente Mohamed El-Khereiji, es decir, festejando este triunfo frente al Cádiz en el vestuario, y entre otros también otro de los como diría, patrocinadores del club, el presidente o el
presidente del Consejo de Administración de Kudu, que es la marca que patrocina también a la Unión Deportiva Almería. Esa foto es significativa porque también el presidente Mohamed El Jeriji celebraba con el vestuario, con el resto de la plantilla, esta victoria de la Unión Deportiva Almería. Y estaba hablando de los 8 goles de Adrián Embarba, porque durante esta semana ha hablado, y a pregunta que le hacía, si ante los, creo que fueron 29 goles que consiguió la pasada temporada Luis Suárez, él se atrevería a plantearse como reto igualar nada menos que esa cifra. Pues vamos a escuchar lo que decía, palabras mayores, lo que decía Adrián Embarba. Hablo mucho con Lucho, tengo muy buena relación con él de cuando ya estuvimos aquí juntos y la verdad es que prácticamente todas las semanas nos escribimos algo y sí que estamos ahí con el pique de... Él dice que puede que llegue a cogerle y yo le digo que le voy a coger seguro. Ya veremos, no sé, yo estoy pensando en el partido del Cádiz, en ojalá marcar, pero creo que eso no es lo más importante para mí, sino que el equipo gane. Si el equipo gana y yo no marco, soy más contento que si yo marco y el equipo no gana, eso es por supuesto, está claro. Pero sí, la verdad que es un reto también a nivel personal el superar mi propia marca y bueno, también tengo amigos que me mandan esos números y venga, va, te queda poco, vamos, bueno, lo típico y la verdad que sí que lo tengo presente y quiero mejorarlo. Verdad que llegar a los números de Luis la temporada pasada es muy difícil, además él, bueno, era delantero, yo no juego en esa demarcación, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a pelearlo y que se haga lo mejor posible. No renuncia al reto, en palabras mayores decía yo, Adrián Embarba. No sé si es un valiente o un osado. ¿Qué pensáis vosotros? Turno de intervenciones. 29 goles marcó Luis Suárez. Él lleva 9 goles. Por cierto, ya ha igualado su mejor registro, que fue en las filas del Real Club Deportivo Español, que llegó a marcar también 9 goles. Pues en esta 14ª jornada de Liga, con ese partido, ese medio tiempo pendiente, ya lleva también esos mismos 9 goles. Yo estoy sorprendido del rendimiento de Embarba, porque en los últimos 2-3 temporadas que ha estado aquí en Almería ha tenido un rendimiento irregular. Y bueno, con las cesiones y todo esto, y este año yo sinceramente pues pensaba que bueno, vamos a ver qué podía ofrecer, pero está destapando el tarro de las esencias. Es un jugador que tiene calidad y está involucrado, y está en forma y la verdad es que, bueno, tengo que decir que me ha agradado mucho y me ha sorprendido que vuelva a mostrar el nivel que ya mostró en su momento en Primera División, y por eso ha sido un jugador con nombre y con enjundia ahí en la categoría, en la máxima categoría, pero sin embargo pues lo está ahora volviendo a tenerlo, ese gran nivel, y se está beneficiando en Almería porque al final está todo saliendo, todos los condicionantes se están dando para que esta Almería pues, al final llegue a buen puerto el final de temporada. Bueno, yo valiente lo veo, pero osado no, osado para él hubiera sido decir sí, seguro que llego a los 29 goles de Luis Suárez. No, yo lo veo realista, además muy simpática la respuesta, diciendo que habla mucho con Luis Suárez y que bueno, pues tienen ahí esa comunicación de los goles que va marcando uno y otro. Pero principalmente yo creo que Embarba, aparte de por su calidad, pues se está beneficiando también en cierto modo por la situación del equipo, ¿no? Que no haya ese delantero centro referencia, que no lo haya habido hasta este momento, y que bueno, pues que una gran cantidad de jugadores del equipo estén aportando, eso también le está beneficiando a él. Así que, y que todo, por mí encantada, vamos, todo lo que sea bueno para Embarba será bueno para la Unión Deportiva Almería. Así que ojalá llegue a 29, supere esa cifra y muchos más. Yo firmaría los 29, Ángeles. Tú sí que eres osada, ¿eh? Frank, que un jugador tuyo diga eso, bueno, demuestra que, bueno, que sí que tiene, digamos, ganas, ¿no? De afrontar retos y de compromiso, no sé si es la palabra, tener compromiso, ¿no? Sí, lo veo súper comprometido este año, muy centrado. Yo creo que él firma los 15-16, lo firmaría sin ninguna duda, pero sabe que está en un buen momento y tiene confianza y se le nota en la respuesta, la forma de responder y cómo está jugando. Porque digo lo mismo, está metiendo goles, pero es que aporta muchísimo en la elaboración del juego, en aparecer entre líneas, en centros.
y en ayudas defensivas, que le costaba muchísimo, muchísimo le costaba y ahora lo está haciendo. Lleva 2 meses muy buenos. Hasta el momento ha sido un jugador irregular durante las temporadas en todos los equipos que ha estado, pues yo lo he seguido bastante. Espero que este año sea la de su consagración en cuanto a eso, a continuidad y que haga una temporada completa. Él va a ser el mayor beneficiario. Sin duda alguna, lo mejor que podemos decir sobre todo, aparte de que ojalá le vaya bien, es que el gol de falta del otro día fue un auténtico golazo. Gol antológico, gol antológico. Nos queda el tiempo justo y quiero distribuirlo para que hablemos un poquito del partidazo en Leganés. Por cierto, que ya creo que se ha cubierto todo el cupo de aficionados de las Peñas para que estén allí en Butarque. La lectura de nuestros espectadores. Dice Ángel Rodríguez, muy bueno el gol de Thalys y golazo de Mbarva. Si no es por la gran actuación del portero del Cádiz, la goleada hubiese sido mayor. Se está defendiendo muy bien en todo el campo. Acierto al cambiar a Lopi en el descanso por la tarjeta amarilla. Destacar el gran arbitraje. Yo también, a mí me gustó. Siguió de cerca todas las jugadas. Para mí el mejor arbitraje de los que he visto en casa. A ganar el Leganés. Francisco José Jimeno Amat dice, hoy nuestro equipo ha estado muy bien y el delantero Thalys empieza a tener destellos de crack. Ese es el camino. Vamos, Almería. Bueno, muchos elogios, ¿no?, a Thalys por parte de los mensajes que nos llegan. Óscar Alberto Flores dice, muy buen triunfo. El Cádiz compitió los primeros 20 minutos, después todo fue de la Almería. Bien el equipo en general, destacamos a Mbarva y me gustó mucho Baba por su manejo del mediocampo. La amarilla Lopi la tiene que hacer porque si no, porque tenía que cortar un contragolpe. En esta tarjeta no lo culpo, había que cortar esa jugada. Cumple ciclo precisamente con esta amarilla y en principio, salvo que haya recurso que prospere, que no parece, no podrá jugar. Dice Bartolomé Sánchez López, buen partido de la Almería, muy efectivo, muy bien Baba, ya recuperado, gran gol de falta de Mbarva y a seguir así partido a partido. Esto es muy largo y tendremos malas rachas, pero estaremos arriba. El filial de Salmerón ya gana y esto está en marcha. Un saludo. Y Toñi Casas Aguirre dice, se nota que el equipo está unido, buen partido y Mbarva está espectacular. Le tienen tomada la matrícula a Lopi y no hay partido que no le saquen la tarjeta. A veces se las merece, pero en este partido no. Hay entradas más fuertes de otros jugadores y no le han mostrado tarjeta. Vamos por buen camino, nuestro equipo está en racha. José Manuel Arriola Zapata dice, no olvidar al Gran Racing de inicios de la temporada pasada y luego el Gran Almería que superó al final de la primera vuelta y éramos campeones de invierno. Se hablaba poco de la web de la Almería y en Santander se veían arriba y cantaban sin parar. Ambos se hundieron segunda vuelta. El Almería peor aún. Solo se superó fuera de casa al Ferrol y Cartagena. Así que la moraleja es que no repitamos el mismo error. Me parece oportuno porque, insisto, esto hay que afrontarlo con serenidad, seguramente con satisfacción, pero nada de lanzar las campanas al vuelo ni de tener euforia. Yo creo que hay que desterrar la euforia y hay que seguir muy concentrados en cada partido. Y concluyo con Pepe Cazorla, buena racha, buenas sensaciones, buen juego. Lo que no sé yo es cómo este Cádiz ha llegado a ser líder, muy flojo. Ahora mismo la pega se la pongo a la afición, incluyéndome yo. Cada vez animamos menos. Llevamos 2 partidos ganando 3-0 y todos callados. Bueno, pues hace falta que la afición aclame más las jugadas y los goles sobre todo. La única iniciativa es hacer la ola y yo me niego. La ola no es futbolística, ya lo saben ustedes. Cuando la ola juega es porque la gente no está pensando en el partido. Yo respeto todo, pero la ola no es muy futbolística. Porque no es la primera vez que se nos ha quedado cara de tontos. Aparte que tampoco arranca la gente a venir al campo. Ayer era un día perfecto y sin fútbol en primera. En fin, seremos así. Hubo 13.800 y pico, lo tenía aquí el dato, 13.884 espectadores. Vamos a ver imágenes del Leganés y en los minutos finales que nos quedan de programa hablamos del equipo entrenado esta temporada por Paco López. Un Leganés que no sé esta temporada si lo sigue mucho Fran Fernández, pero en Butarque has visto, en tu etapa de Alcorcón, allí 3 temporadas, has visto muchos partidos aquí porque vería a rivales directos en Butarque, la grada de Butarque, y bueno, y el Leganés, que todos lo conocemos precisamente porque es un equipo habitualmente rocoso en casa. ¿Qué dirías tú, Fran Fernández, de este rival de la Unión Deportiva Almería el próximo sábado, 6:30 de la tarde? Bueno, lo primero que ayer le dio la vuelta a una situación difícil, porque estaba en una dinámica bastante negativa y rompió una mala racha, así que vamos a ver qué Leganés nos encontramos. En casa he visto algún partido y más en directo y
y me parece un equipo irregular al momento. Creo que no es capaz de mantener un ritmo durante los partidos constante y cuando se pone por delante en el marcador sí que es un rival que se junta bien y que no es fácil de batir, pero no está encontrando ese acierto a portería como por ejemplo hace 2 años, el año del ascenso, en el que el equipo era muy fuerte, muy rocoso a nivel defensivo y luego encontraba gol muy rápido. Este año no lo está encontrando tanto. Sin duda es una de las mejores plantillas de la categoría y es un rival a batir, pero no está en su mejor momento. Muy bien, breve, Ángeles y Ramón, 1 minuto tenemos. Ángeles. Bueno, yo creo que es uno de los mejores equipos del sur de Madrid, un equipo con mucha experiencia, tanto en primera como en segunda división, y que a pesar de este año llevar una campaña irregular, no va a ser seguramente un partido fácil, pero bueno, la Unión Deportiva Almería va a estar acompañada con bastante afición, porque se han agotado ya las entradas de la afición visitante, y eso, unido con la calidad que tiene la Unión Deportiva Almería, pues esperemos que suponga la victoria en Butarque. Ahora masiva, de nuevo, masivo éxodo de aficionados de la Unión Deportiva Almería hasta Butarque. Ramón. Yo solamente le pido a Rubi que se deje un poco de utopías, que a veces le pasa, me da miedo un poco, porque a veces se emociona, es un entrenador que le gusta mucho el juego ofensivo y ahora lo que tenemos que hacer es seguir buscando ese equilibrio, esa senda que se ha encontrado y no intentar ahora ir a seguir intentando conseguir goles y victorias, sí, vale, evidentemente, pero de otra manera, de la manera que se hizo en campo contra el Cádiz, aquí en el Estadio Mediterráneo. Que vaya por la victoria, por lo menos que vaya por la victoria. Eso por supuesto, pero hay muchas formas de ir. Vale, Rubí va a tomar su... No, yo lo digo con respecto a la experiencia de otro... Perfecto. Momento. Yo aporto que en Ceuta Paco López jugó con 3 centrales, 2 carrileros. Lalo Aguilar, Jorge San Marvel, los carriles Rubén y Naín, Diaguara y Cissé, 2 jugadores ecuatorianos físicamente muy buenos, Juan Cruz y Duc en las bandas y en punta Diego García. Es decir, el sistema de juego que viene utilizando podría ser un 3-4-3, pero en cualquier caso 3 centrales y 2 carrileros que puede ser que utilice frente a la Unión Deportiva Almería. Concluimos, ha sido un lujazo contar con Ramón, muchas gracias por estar con nosotros un lunes más, con Ángeles Martínez de vuelta ahora, carretera y manta para Vera. La verdad es que es un privilegio, satisfacción, placer volver a contar siempre con el conocimiento que nos aporta cada vez que está con nosotros Fran Fernández. Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Sabes que siempre deseamos que estés en el banquillo de cualquier equipo que tú pienses, pero en segundo lugar, si no es así, que estés con nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes, el próximo lunes estaremos contándoles cuanto haya acontecido. Muy buenas noches.